Hola, esto es Grandes Verdades del Evangelio. Qué bueno estar contigo nuevamente para estudiar un poco más acerca de lo que la Biblia nos enseña respecto a nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de la conversión, vamos a hablar qué es la conversión, cuál es la conversión que nos enseña la Biblia. Para esto quiero leer una parte de la fórmula de Concordia en su declaración sólida, donde nos habla acerca de la conversión. Pues es en sumo cierto que una conversión genuina tiene que efectuarse un cambio, una nueva manera de sentir y un movimiento en el intelecto, la voluntad y el corazón. Esto es, el corazón debe percibir el pecado, temer la ira de Dios, abandonar al pecado. Debe además percibir y aceptar la promesa de la gracia en Cristo, tener buenos pensamientos espirituales, imponerse ideales dignos, ser diligente y luchar contra la carne, pues donde no existe ni se ejecuta nada de esto, allí no existe tampoco la verdadera conversión. Qué definición tan maravillosa de lo que es la conversión según la doctrina cristiana que nos enseña la palabra de Dios. Así que la conversión no es algo que el ser humano se propone hacer dentro de sí. Ya hemos afirmado muchas veces que el hombre está incapacitado espiritualmente por causa de su pecado. La Biblia nos recuerda, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 1, que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Romanos 3, 23 nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y unos versículos más atrás, Pablo, en ese mismo capítulo 3 de la carta a los Romanos, nos dice que no hay justo ni aún uno. El Salmo 51 nos dice que desde el vientre de nuestra madre ya éramos pecadores. Y por tanto, esa es la condición del ser humano. Él está esclavizado y vendido al pecado. No puede reaccionar a la gracia de Dios por sí mismo. No puede tener deseos espirituales nacidos de su propio corazón para acercarse a Dios. Todo lo contrario, la naturaleza de su pecado lo lleva a no querer nada con Dios. Pero es cuando él escucha la palabra de la ley, que siente la ira de Dios, como leíamos en la definición hace unos pocos segundos atrás, de manera que él percibe la ira de Dios y se siente impulsado a abandonar su pecado. Y es allí donde en el Evangelio encuentra la gracia de Dios y el Espíritu Santo obra en él para su salvación y su conversión. La conversión entonces es una obra de la gracia de Dios en el corazón del ser humano. No podemos decir como a veces solemos quizás de una manera equivocada decirlo, es que me he convertido en un cristiano, sino que el Espíritu Santo por medio de la palabra nos ha convertido en creyentes en Cristo y nos ha traído a la fe en Él. San Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si nos hemos convertido, no es por nosotros mismos, no ha sido una obra nuestra, sino la obra que el Espíritu Santo ha hecho por la palabra para llevarnos a la fe en Cristo. Así que hoy nos alegramos, nos gozamos en Dios porque tenemos un glorioso Salvador que ha muerto por nuestros pecados, que nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos ha traído a Él, ha generado en nosotros la fe verdadera para que creamos, para que en el amor y en la gracia de Él seamos eternamente bendecidos. Esto es la conversión. Dios les bendiga y continuaremos estudiando estas grandes
verdades del Evangelio. Bendiciones para todos.